¿Cómo estás? Ahí está. Tu micrófono, Vani. ¿No sale? Bien. Vamos a admitir acá. Bien, bien. Están entrando, así es que vamos a ir admitiendo. Bien. Hoy vamos a ver un poco un esquema. Igualmente ustedes ya estuvieron trabajando luego en el trabajo práctico, por lo tanto ya es un esquema Ahí para que ya ustedes está. vayan viendo cosas. Hola, ahí ya está. Hola, sí, ahí ya estamos. Muy bien, Vanina Fidelina. ¿Cómo estás vos? Ayer también Todo primera bien, vez le veo profe. otra vez después de diciembre. Después de diciembre, ¿verdad? Nos vemos todos. Bien, ¿Qué tal? bien, bien. Parece que estamos poquitos hoy. Y dos estamos entrando. Mm, Todavía no están en training. Bien, ustedes ya marcaron luego todo con la profe Vanina. El tema del trabajo práctico El están trabajo enviando práctico. los borradores. Algunos me enviaron. Ujú. Era opcional el tema de si querían las correcciones, entonces Ah, ya, para sí, sí. la entrega final que sería el 18, el próximo Yes, lunes. exacto. Entonces ya le estaría enviando las correcciones a ellos. Y ¿cómo te voy a decir? El examen está marcado para el 22. 22. Sí. ¿Y cómo está para el examen? ¿Qué tal están los ánimos para el examen? La Que verdad, no profe, responden. vamos a quedarnos nomás con el micrófono en mute. Profe, discúlpame que te Sí, interrumpa. Te quería nomás decime. decir, el 15 no era, profe, la fecha de entrega, porque lunes cae Sí, 15, perdón. 18 sería jueves. 15 es Ah, 15, me 15. confundí. Ah, 15, el próximo lunes sería. Dale, profe, genial, no sí, hay sí. problema. Y El el próximo 22 lunes. sería El la segunda examen. parcial, sí. Sí, sí, segunda parcial. Bien. Y ya, la profe Vanina ya, hablamos sobre que va a ser la misma forma, el cuestionario. ¿Qué más era, Vanina? El tema cuestionario, meter un poco de casos para que puedan Ujú. identificar. Eh, Vamos a ir, o sea, no va a ser tipo opción-respuesta, sino para que vayan respondiendo más también. Ujú. Y ir incorporando otras modalidades de examen. Que no va a variar mucho, pero no, tampoco va a ser tan parecido, ¿verdad? Pero no va a variar mucho del sistema que venimos luego trabajando con ustedes. Así es. Ujú. Bien. Lo que hice. Y yo le estaré retornando los trabajos prácticos y con las correcciones correspondientes para que los Ujú. que entregaron el borrador entonces ya entreguen el final el próximo lunes. Bien. ¿Algunas preguntas antes de empezar un poco a mirar y hacer un repaso sobre las fases de EGAM? Algo que quieran aclarar. No, parece. Están Vos podés calladitos. compartir, ¿verdad, Vanina? Vos podés Sí, compartir de ahí. voy a compartir. Me avisan si ya está compartiendo. Ok. Sí, ya. Ahí mismo, ya está. Ahí Se está. ve perfectamente. Bien. Si ustedes recuerdan, habíamos visto luego esto la última vez, solo que ahora vamos a hacer un repaso y a lo mejor vamos a ir poniendo, como clarificando algunas cosas. Después, vas a tener que ir moviendo, por favor, Vani. Sí, Reconocer estoy la fase y moviendo. utilizar la fase del proceso de EGAM. No me está moviendo. No sé.
Bien. El modelo que se desarrolla, esa etapa EA que ustedes ya tienen, ¿verdad? Habíamos visto desde un enfoque más bien de Carl Rogers y la destreza discutían cosas que tengan que ver cómo vamos a ir trabajando con nuestros clientes o pacientes. Si ustedes recuerdan, vamos a pasar nomás, por favor. El modelo, recuerdan ustedes, tiene etapas progresivas, una fase de preayuda y luego 3 etapas distintas. Dijimos que este tipo de trabajo lleva cierta direccionalidad, por lo tanto, ¿verdad? Le llamamos semi-directiva, aunque Carl Rogers de alguna manera lo denominaba no directiva. Segundo, como regla general, cada etapa tiene un éxito solamente en el grado en que la etapa precedente haya tenido éxito. O sea, si hay un buen rapport, si hubo una buena recogida de información, etc. Si la destreza del orientador para prestar atención son pobres, probablemente no tendrá mucho éxito en la etapa 1. O si el orientador falla en entender el mundo del cliente en la etapa 1, el cliente probablemente no explorará su conducta muy efectivamente. Y el tercero, la destreza del orientador exigida en la etapa 2, están basadas en y son complejas más que en la etapa 1. Las destrezas exigidas en la etapa 3 son más bien complejas todavía, como para que el sujeto vaya trabajando y haciendo así como un darse cuenta de todo lo que le está pasando, y ya con los ejercicios o tareas que ustedes le hayan designado. Después, entonces recuerdan ustedes, tenía la etapa 1, el orientador responde al mundo del cliente con el objeto de ayudarle a explorar a sí mismo. El orientador en la etapa 2 usa la habilidad de empatía precisa avanzada, propio descubrimiento, confrontación y proximidad para ayudar al cliente a ver un panorama más objetivo de sí mismo y darse cuenta de la necesidad de cambiar su conducta. Entonces, en la etapa 2, sí ya puedo utilizar cualquiera de esas técnicas que habíamos hablado, reflejo, inclusive podemos trabajar con ello, esa confrontación, puedo acercarme un poco más al paciente si es necesario, etc. Etapa 3, el orientador ayuda al cliente a escoger e implementar las clases de programas de acción que conducen a una meta de conducta constructiva. Sostiene el cliente mientras éste se mueve a través de éxito y fracaso en estos programas de acción. O sea, sostiene el cliente tiene que ver con estar apoyándole al cliente a realizar ciertas tareas que vaya dirigido al cambio de conducta con relación a ese problema focal. Recuerden siempre que hay un problema focal y ese es nuestro eje. Después, por favor. Esta fase de preayuda o precomunicación, en donde el sujeto llama, pide atención, etc., es atender la meta del orientador, prestar atención, atender al otro, darse cuenta de estar con el otro, trabajar con él, es un poco el rapport que se va dando ya a partir desde la primera llamada o forma de contacto que tenga con el orientador. Debe escuchar tanto los mensajes verbales como los no verbales de la persona que está tratando de ayudar. El verbal, ustedes saben que tiene que ver con el estar con la escucha activa, las palabras de su cliente, no importa cuán confusa o incongruente sea, sobre todo en esa primera etapa. Yo tengo que estar ahí atento para trabajar con ella. No verbales, él tiene que escuchar los mensajes del cliente que van desde el tono de voz, los silencios, las pausas, los gestos y las expresiones de su cara y postura. Entonces siempre estar atento a qué me está mostrando a partir de su lenguaje no verbal. Siguiente. En esta fase de preayuda o precomunicación, ¿qué es lo que hace el terapeuta? Es atender. El meta del orientador es prestar atención, atender al otro, tanto física como psíquica, y darse completamente a estar con ese otro y trabajar con el otro. Entonces, el orientador debe escuchar atentamente todo lo que le dice, o sea, escuchar desde un enfoque de la escucha activa. Ahora, en la etapa 1, es respondiendo y buscando la autoexploración. El orientador, ¿qué es lo que hace? Responde al cliente y es lo que tiene que decir con respeto y empatía. Eso sería un poco la meta del orientador. En la destreza del orientador, empatía precisa, nivel primario, el orientador debe responder al cliente de una forma que muestre que ha escuchado
y que comprende cómo se siente el cliente. Si ustedes recuerdan, estaba la escucha activa, las preguntas, las clarificaciones cuando yo no entendía. O sea, toda esa primera etapa se refiere a la primera y segunda sesiones cuando yo estoy recabando información, pero a la vez le doy esa, esa mirada de que yo le estoy respetando y lo estoy atendiendo. El respeto, lógicamente, nunca se deja de tener eso, pero de expresar que él o la terapeuta está básicamente ahí con él para él. La genuidad, su oferta de ayuda no debe ser falsa, él debe ser espontáneo, abierto, no se puede esconder tras el papel de orientador, debe ser un ser humano, recordar que yo soy un ser humano y la persona que está delante de mí también lo es, por lo tanto tengo que tener el respeto y la genuidad, ser genuino con esa persona a partir de mis conocimientos. Ser concreto, aun cuando el cliente divague o trate de evadir los temas reales al hablar de generalidades, el orientador debe llevar el proceso de ayuda a sentimientos concretos y conductas concretas. Entonces, si el sujeto va tomando la sesión para un lado que no tiene nada que ver con el objetivo propuesto o con lo que me viene por el motivo de consulta, entonces yo tengo que volver a traerlo hacia, diríamos, el centro de la sesión, que sería el motivo de consulta, la forma de engancharme con él, y qué quiere, cuál es el objetivo, para qué quiere, para qué vino. Entonces, toda esa es la etapa 1 de la fase, ¿verdad? Respondiendo y haciendo una autoexploración al cliente, ayudando al cliente a hacer una autoexploración. Entonces, toda esa fase es la que ustedes estaban trabajando ya seguramente en su trabajo práctico, teniendo en cuenta el rapport, la responsabilidad, el respeto, con relación a estar ahí 100% con el sujeto. Bien, siguiente. Entonces, está la meta del orientador, que es responder al cliente a lo que se tiene que decir con respeto y empatía, dijimos. Y la destreza que yo voy a tener que ir desarrollando como orientador es empatía precisa a nivel primario. El orientador debe responder al cliente en una forma que muestre que ha escuchado y que comprende lo que dice. Entonces, el ser concreto, el respeto, la genuidad y estar presente es la destreza que yo tengo que ya desarrollar en esa primera etapa, que puede durar a veces 2 o 3 sesiones. Bien, siguiente. Meta del cliente es la exploración de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con explorar sus experiencias, conductas y sentimientos relevantes en la problemática de su vida. Entonces, el terapeuta ayuda al cliente a la autoexploración. Si el orientador es efectivo, ayudará al cliente a explorar sentimientos y conductas asociadas a las áreas que están teniendo problemas. Entonces, atender física y psicológicamente al sujeto. Mantener un buen contacto ocular, siempre estar mirándole, no clavar la mirada, pero sí mirarlo, estar atento a lo que va diciendo. Mantener una postura abierta, con frecuencia los brazos cruzados y las piernas cruzadas, etcétera, un mínimo desenvolvimiento. Entonces, no estar tanto así, pero sí más abierto, más relajado el cuerpo para trabajar con mi sujeto. Es no tener una posición mía defensiva ante lo que el sujeto me está contando o diciendo, sino más bien ayudarlo a explorarse a sí mismo. El escuchar la conducta no verbal del cliente, y tanto la conducta verbal es esencial para que esta primera etapa, esta etapa 1, llegue a ser efectiva para poder pasar a la etapa 2. De lo contrario, si el sujeto no siente que yo puedo ayudarle, entonces lo más probable es que para una segunda vez ya no venga o cancele, o lo que es peor es no le esté ayudando yo como terapeuta. Bien. Siguiente, por favor. Entonces, las habilidades en esta primera fase, ¿verdad? Es la autoexploración, la escucha activa, la respuesta empática, la reformulación. Ya podemos usar, como me estás diciendo que, o entiendo lo que me estás diciendo, pero de una manera
ser confrontativa, podemos hacer una reformulación simple, etc. Entonces, en esa primera fase, la actitud de empatía terapéutica, aceptación incondicional y autenticidad son esenciales para esta primera etapa, en donde el sujeto, diríamos, me va conociendo a mí como terapeuta y yo lo voy conociendo a él como paciente. Y el siguiente. Empatía a nivel primario, ¿verdad? Es a un nivel intercambiable, el orientador comunica su entendimiento de la experiencia y sentimiento, ¿verdad? Cuando se une con el respeto y la autenticidad, el nivel primario de la empatía adecuada ayuda dramáticamente a establecer armonía y la apertura, que son cruciales para esa etapa. O sea, ahí es el momento que la empatía y el rapport tienen que estar en primer nivel para poder trabajar abiertamente con él. La empatía tiene un efecto particular en el cliente, aumenta el nivel de autoexploración, que es la meta principal del cliente en la etapa. Pues, ¿qué es lo que yo busco con el cliente o el paciente? Es que él mismo se vea a sí mismo, se explore y tome contacto consigo mismo. Que es lo que a veces, estando en nuestro día a día, como que vamos dejando de lado esa parte. No necesariamente tengo que ir a un terapeuta para tomar contacto con eso. Entonces, yo sí me estoy dando cuenta que estoy respirando fuerte, no me siento bien, tendría que ver qué me está pasando. Y eso sería una autoexploración. El sujeto que viene junto a nosotros, ¿verdad? Se supone que no sabe cómo tomar contacto con esa parte, y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, vamos a ayudarlo. Entonces, la primera, el nivel de autoexploración es la meta principal en la etapa 1. Siguiente, por favor. Entonces, la fase del counseling es la fase 1, escenario presente y autoexploración según Carlson, escucha activa, respuestas empáticas, reformulación. En la fase 2, el escenario deseado o autocomprensión, que sería la personalización, inmediatez y autorrevelación. El sujeto me va a ir dando más detalles y sobre todo ajustándose más hacia el conflicto que le trae junto a mí, y ahí vamos, él lo que va a hacer es una autorrevelación. O sea, al tener la autoexploración, el sujeto puede verse a sí mismo y también ahí me va a manifestar la revelación de lo que siente, de lo que es. Y en la fase 3, que ya es la actuación o la acción, entonces se puede hacer, iniciar confrontación, persuasión, intención paradójica. ¿Qué pasaría si vos tal cosa? Sería la intención paradójica. ¿Qué pasaría si vos salís de esa casa, etcétera? ¿O qué pensás, o qué te imaginás que sentiría? Eso sería una intención así. ¿Qué pasa si me sucede esta situación a la cual yo le temo y le tengo miedo? Bien. Siguiente, por favor. Por ejemplo, el cliente dice, no creo que seré buen orientador. La otra gente en el programa es mucho más brillante de lo que soy yo. Estoy empezando a ver mis deficiencias más y más según me muevo a través de estas sesiones en práctica, y realmente no sé si tengo lo que necesita para ayudar a alguien. Quizás necesite trabajar más cosas de mí mismo. Eso dice un cliente. Y el orientador le responde, usted está sintiendo inadecuado y eso realmente lo está presionando lo suficiente para hacerlo que desee renunciar. Y dice el cliente, y aún sé que renunciar es parte del problema. No soy no soy el más brillante, pero no soy absolutamente estúpido. He estado aprendiendo algunas de las destrezas de las sesiones de práctica y soy un muchacho que quiero todo inmediatamente. Entonces, a partir de lo que dice este cliente, que en este caso sería un aprendiz, un alumno, toma al orientador y da en el clavo, y el cliente avanza, empieza a explorar sus dimensiones de su salud, de su problema. Entonces, usted se está sintiendo inadecuado, vamos a dar la respuesta al orientador, y eso realmente lo está presionando lo suficiente para hacerlo desear renunciar. Cuando le dice, y aún sé que renunciar es parte del problema, o sea, quiero renunciar, pero no quiero renunciar, no soy el más brillante, pero tampoco soy estúpido, y he estado aprendiendo algunas de las destrezas en las sesiones de práctica, soy un muchacho que quiero todo inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que, al usar
lo que él mismo dijo, no me siento bien en esta situación, le hace un parafraseo el orientador y ahí él que es lo que toma y le da así como aquello que me está pasando es quiero todo inmediatamente. Entonces, cuando el orientador da en el clavo, el cliente avanza y empieza a explorar sus propias dimensiones de su problemática. En un sentido, no hay una respuesta empática, es hermosa en sí mismo. O sea, no es lo que yo le digo, sino lo que él me dijo y yo le doy lo que se llama la reformulación, ¿verdad? Y el cliente ahí, a partir de esa reformulación, es donde toma contacto de lo que le está pasando. O sea, como yo quiero todo inmediatamente, no quiero quedarme a hacer todo un proceso a lo mejor para hacer un terapeuta o un counseling. Entonces, a eso se refiere en la etapa 1, el tomar la parte empática, hacer la reformulación o esa técnica y que el sujeto tome contacto, que es la autoexploración. Entonces, yo soy el problema porque yo quiero todo rápidamente. No es que no sea brillante ni soy buena estudiante, sino yo que quiero hacer que todo sea rápido. No sé si hay preguntas acá con relación a cómo el cliente habla y cómo el orientador le responde. ¿Preguntas? ¿No? No, muy claro está acá, profe. Bien. Fíjate, por favor, Vanina. Entonces, la destreza del cliente, que es la meta del cliente, exploración en sí mismo, explorar esa experiencia, conducta y sentimientos relevantes en la problemática de su vida. Y si el orientador es efectivo, ayudar al cliente a explorar los sentimientos y conductas asociadas con las áreas problemáticas. Entonces vemos, el orientador habilidoso establece un buen rapport con el cliente. En la etapa 1 lo hace así al presentarse a sí mismo como lo que es o debe ser. Una persona viviendo efectivamente que sinceramente desea ayudar. Tal orientador se envuelve en un proceso de influencia social en el que se convierte en un colaborador del cliente en los intentos de este último por deshacerse de su desgracia y vivir más efectivamente. Entonces, vamos otra vez, que la destreza del cliente es exploración de sí misma y ahí es donde nosotros vamos a trabajar por la forma en que vamos sacando información y al autoexplorarse nos va a dar es lo que él cree o siente como malestar o como problema en este momento de su vida. Bien, después. Atender la presencia física y psicológica, eso ya habíamos dicho, mantener una postura abierta, mantenerse relajado, atender mi postura y la postura del cliente, ¿verdad? Que yo no esté también tensa o atender mi lenguaje no verbal también cuando me está refiriendo a algún tipo de situaciones que él o ella haya vivido. Bien, siguiente. Esa atención psicológica es escuchar como en el centro de prestar atención que habíamos hablado varias veces. Por ejemplo, el tono de voz puede indicar un no verbal que realmente diga sí. Escuchar la conducta verbal del cliente, la atención efectiva hace que la orientación no esté activo. Sentimientos contenidos, quiere saber de la experiencia y la conducta del cliente y los sentimientos que las cubren. El escuchar bien lo abastece los elementos básicos de la empatía práctica. Una vez que yo escucho activamente a mi cliente, me va a dar la capacidad de tener también una empatía precisa avanzada. O sea, es más estar en su lugar, sino comprenderlo y entenderlo desde su enfoque y su mirada. Entonces, a eso le estamos llamando empatía precisa avanzada. Bien, después. En esta etapa significa enseñar a los clientes cómo atenderse físicamente uno al otro y cómo desarrollar las destrezas de una escucha activa. Por ejemplo, no sé, Vanina, si me quieres leer, por favor, el cliente. Dale, profe. Y Gloria Sanclini puede leer que sea de orientadora. ¿Empezamos? Sí. Mi esposa no siempre se entromete en mi vida. Hay veces, aún en casa, cuando ella hace intentos de ser cooperativa en nuestro intento de educar a los chicos o manejar el presupuesto. Usted se siente frustrado por la interferencia de ella, cuando menos.
Es insensato que ella trate de ejercer tanto control. Bueno, sí y no. Torne a los chicos, yo me llevo muy bien con ellos, estoy tan cerca de Tomás, el mayor, como un padre podría estar. El orientador no es adecuado, pierde el punto y el cliente pescado fuera de guardia por la inexactitud se va por la tangente. ¿Qué significa eso, Gloria? Porque antes de que él pueda explicarle lo que, o sea, él podría haberle hecho una pregunta abierta para poder averiguar más qué es lo que le molestaba y él, sin embargo, ya asume ya qué es lo que él siente. Bien, sí, súper. Bien. Entonces, después sería el orientador en el ejemplo de arriba, debe haber dicho algo semejante a esto. A ver, Gloria, por favor. Uh-huh. Cuando ella coopera, las cosas son realmente fabulosas. La vida canturrea, al menos esta es la forma en que yo lo veo. Creo que no le estoy dando un cuadro parcial, pero es posible que esto esté sucediendo. Bien, así como dijo Gloria, ¿verdad? Si nuestro terapeuta o nuestro orientador hubiese estado más atento, hubiera dado una mejor respuesta con relación al cuadro no es totalmente negativo. ¿Y qué sucede con el cliente? Claro, cuando ella coopera, las cosas realmente son fabulosas. O sea, el mismo mensaje del cliente cambia cuando es entendido y comprendido por el terapeuta. Están enganchando cómo es la respuesta de nuestro terapeuta, de nuestro orientador, ¿sí? Bien. El siguiente, Vanina. Como regla general, no debemos permitir al cliente simplemente divagar, que es lo que estábamos diciendo. Cuando está yendo por otro lado, otro tema, tengo que volver a traerle al tema central. El divagar destruye el concretizar, el enfoque y la intensidad de la experiencia de ayuda. Es más, si el orientador puntualiza las divagaciones del cliente con asentimiento, cosa que esa precisamente está reforzando el divagar. Los monólogos, tanto de parte del orientador como del cliente, no son ordinariamente útiles. Si solamente uno está hablando, no diríamos que esto sea terapéutico. Por ejemplo, divagarse sería adelantarse a uno mismo. El orientador puede retardar el proceso por adelantarse a sí mismo, avanzando demasiado rápidamente a la etapa 2 y 3, antes de hacer el trabajo en la etapa 1 adecuadamente. Por ejemplo, introduce el nivel avanzado de la empatía adecuada demasiado pronto, confundiendo o amenazando al cliente. Confronta sin colocar una base de entendimiento y armonía o da un consejo. Direccionalidad prematura de la etapa 3. Entonces, cosas como esa, el apurar también para decirle algo a nuestro cliente no es una mejor manera de llegar a un buen entendimiento. Estas respuestas prematuras algunas veces indican una falta de respeto para el cliente. Yo quiero avanzar a un paso que me place a mí, no el que es bueno para él. Ustedes recuerden que nosotros siempre tenemos que ir al ritmo, ¿verdad? Y tiempo de nuestro sujeto. La ayuda, aun cuando es dirigida por el orientador, como una persona que está viviendo más efectivamente, es siempre para el que viene buscando ayuda. O sea, la mayoría cree que nosotros tenemos una vida más saludables que los otros porque somos psicólogos, porque tenemos el conocimiento. Entonces, eso mismo hace que él esté divagando con nuestra forma de trabajo o inclusive creen que somos mejores madres, bueno, que son madres, etcétera. Seguro luego que vos sos buena mamá porque vos sos psicólogo. Entonces, hay divagaciones que hacen que nosotros tenemos que llevarlo otra vez al centro. Entonces, sí, ¿cómo está diciendo que buena madre, qué significa, por ejemplo? Es decir, como esa y traerla otra vez al tema, pero al tema central de lo que se está trabajando. Bien, siguiente, Vanina, por favor. Empatía de tono y de manera. Si un cliente habla animadamente con el orientador,
diciéndole el gozo de experimentar por varios éxitos en su vida, y el orientador responde en una voz plana, sosa, su respuesta no es completamente empática, aun cuando lo que él diga podría ser adecuado en identificar sentimientos y experiencias bajo estos sentimientos. Por ejemplo, el cliente dice: Vanina, ¿puedes leer? Y Liz Sánchez, por favor, como terapeuta, como orientadora. Esta semana he intentado ser más comprensiva con mi hijo. En lugar de gritarle cuando él hizo algo equivocado, traté de enfocarme en otras clases de interacción con él. Cuando habló, yo solo traté de entender lo que estaba diciendo y se lo hice saber. Usted sabe, funcionó. No quiero decir que solo era una técnica y que yo era falsa. Estaba con él en una forma diferente. Liz. Liz no está ahí, parece. Neida. Neida, ¿estás? Sí, estoy. Te leo, profe. Esta es una experiencia nueva y muy recompensante, y todo esto por solo tratar de estar con él en una forma comprensiva y sencilla. Bien. La idea es que ustedes se fijen en cómo él le contesta y qué les parece. ¿Qué hizo ahí Neida, nuestro cliente? Y, como se dice vulgarmente, profe, le cortó la emoción que estaba sintiendo su paciente, que estaba contando ahí un logro que tuvo, y el orientador tipo le contestó totalmente de una manera seca. Uh-huh. Después, ¿cómo podría contestarle para que el otro se sienta que lo más comprendido? Otro puede hablar, otra, no hay problema. Noelia también puede hablar, Noelia Niñarro. Bueno, no está. Bien. Liliana Paola Amarilla. Sí. ¿Cómo podría contestar de otra manera, pero como para que el cliente se sienta más atendido, más comprendido? Ser empático con él. ¿Cómo? Dame un ejemplo. Ahí tenés lo que dice el cliente. Entonces, ¿Cómo le responderías? Exacto. Creo que Profe, ¿puedo ayudar un poco? ¿Sí? ¿Alguien le puede ayudar? Cierto es lo que dijo Neida, que pareciera que el orientador fue muy frío, muy seco al decir que es una experiencia nueva, muy recompensante. O sea, fue verdadero lo que dijo porque eso fue lo que transmitió el paciente. Pero a lo mejor haberle dicho, me alegra mucho que hayas intentado algo nuevo, me alegra mucho que te hayas animado o cosas por el estilo, como para animarle a que ese tipo de iniciativas son importantes en la vida cotidiana, ¿verdad? Que tomar ciertas decisiones acertadas, ¿verdad? Ayudan mucho para que funcione, y alentarle, ¿verdad? Al cliente a que sea autoconsejero, ¿verdad? Algo de eso. Sí, está bien. Muy bien. Entonces vamos al siguiente. En esta etapa, entonces, el cliente logra explorar su experiencia, conducta, sentimientos relevantes en problemática de su vida, y aquí explora las formas en las cuales él está viviendo inefectivamente. Por ejemplo, en esta parte, una de las cosas que el sujeto ve, por la respuesta del orientador, va a ser que a veces cambiar una pequeña cosa, el escucharle al niño, hizo que la relación a lo mejor sea más favorable para la comunicación. Bien, siguiente.
Entonces, en la fase 1, escenario presente, facilita el vínculo entre el ayudador y el orientador, se aconseja el relato de la historia, se facilita la autoexploración del ayudado, tanto la conducta como los sentimientos. Entonces sería acoger y comprender, y se va a dar a la autoexploración. Bien, siguiente, Vanessa. En la etapa 2 hay un entendimiento integrativo y autoentendimiento dinámico, ¿verdad? Entre los dos. Por ejemplo, la meta del orientador sería entendimiento integrante. El orientador empieza a reunir los datos producidos por el cliente en la fase de autoexploración. Él ve y ayuda al otro a identificar temas o patrones de conducta y ayuda al otro a ver un panorama mayor. Enseña al cliente la destreza de llevar el mismo este proceso integrativo. Esa sería la meta del orientador. La destreza que el orientador debe manejar en esta etapa, todas las destrezas de la etapa 1, empatía, el orientador debe comunicar al cliente su entendimiento, no solamente lo que el cliente realmente dice, sino también lo que implica, lo que sugiere, lo que él ha dicho. Nivel aditivo de empatía alta avanzada, significa que el orientador no solo entiende el mundo del cliente, sino que también ve las implicaciones de lo que él entiende y comunica este entendimiento adicional al cliente. El otro sería el autodescubrimiento, que el orientador implica que está dispuesto a descubrirse a sí mismo el cliente y ayuda para que realmente lo haga cuando él, de una manera íntegra y no distrayéndose, etc. Uno sería en la confrontación, el orientador invita al cliente a examinar algún aspecto o dimensión de su conducta que esté completamente o avanza en un cambio constructivo. O sea, le confronta con la situación en la que se está dando o cómo se está sintiendo y de ahí en más dice, confronta discrepancias, distorsiones, juegos, trucos, pantallas de humo y evasiones. Pantallas de humo que te habla otra cosa, no sabe, como que no toma contacto con lo que dice, es como que se va evadiendo de una problemática que el sujeto tiene. La confrontación es una manera de atención también, ¿no? Entonces, este entendimiento en la etapa 2 es, estoy enviando muchos mensajes dobles, tales como gusto y disgusto a mi esposa. Me gusta pero también no me gusta. Nosotros estamos practicando separación o divorcio. Algo de mi conducta es infantil, puede decir el sujeto. Nuestra atención marital no es mía ni de ella, es nuestra. Hay poca comunicación abierta, directa entre nosotros. Estamos en una espiral descendente. Necesitamos aprender habilidad de comunicación de adulto a adulto. Mi esposa y yo debemos estar aquí juntos. Este cliente obviamente ha llegado a una perspectiva más objetiva de su relación con su esposa. Puede determinar entonces qué cosas está pasando dentro de su pareja. El otro. Entonces, en la etapa 2, en la fase 2, el escenario deseado, empatía terapéutica, aceptación incondicional, personalización, inmediatez, autorrevelación. Entonces, la personalización, el tomar conciencia del problema y hacerlo suyo, dónde se encuentra en relación a dónde quiere ir, es a veces la etapa un poco más larga para que el sujeto haga una autorrevelación, porque es lo que a veces cuesta tomar contacto, no porque no nos quiera contar a nosotros, sino porque él o ella misma no lo está pudiendo ver. Bien, siguiente. Entonces, en esa etapa, todo lo que ustedes van sabiendo, todas las técnicas ya pueden ir para ir que el sujeto haga una autorrevelación, o sea, que tome contacto o conciencia de lo que le está pasando. En la etapa 3, meta al orientador, facilitar la acción, colaborar con el cliente en preparar programas específicos de acción, ¿verdad? Destreza del orientador, todas las destrezas de la etapa 1, como veremos, como vimos nosotros más adelante también, es lo que necesariamente necesita el sujeto en el proceso de ayuda. El respeto en la etapa 3 incluye esperanzas de que el cliente no vivirá menos efectivamente de lo que es capaz. O sea, yo tengo que tener mi destreza, tengo que ver que lo que yo le doy a ese sujeto como herramienta es lo que le va a ayudar a vivir o
Entonces tengo que confiar en lo que estoy haciendo, en otras palabras. Aquello que yo estoy haciendo tiene una posibilidad de ayudar al sujeto a una posible solución de problemas. Toda la destreza de la etapa 2, más la elaboración de programas de acción. O sea, ¿qué podemos hacer? Yo, si tiene que bajar de peso, a lo mejor tiene que ir a una nutricionista, caminar, chequear sus alimentos, etc. Esto puedo hacerlo en un programa también de toma de conciencia, puedo mandarle tareas, etc. Entonces el orientador colabora con el cliente en la elaboración de programas de acción. Esto puede incluir técnicas de solución de problemas, procesos de toma de decisiones, no sé si ustedes se acuerdan, lluvias de ideas, etc. Apoyo: a medida que el cliente se envuelve a sí mismo en programas de acción, aparecen temores y dudas. Falta a veces y en varias formas y tiene éxito. También aparecen nuevos problemas. El orientador debe reforzar los éxitos del cliente y ayudarle en los problemas que emergen en esta fase de acción. No pude ir a caminar, me estoy cuidando en la comida, pero no pude caminar. Bueno, entonces nos enfocaríamos, como está como dentro de nuestra meta y nuestro objetivo, a lo mejor que el sujeto se sienta bien y su sobrepeso es un problema, ¿verdad? Entonces trataríamos de buscar qué hace que no esté llegando a caminar como se había propuesto a lo mejor en una meta. La meta del cliente: actuar, vivir más efectivamente, aprender las destrezas necesarias para vivir más saludablemente, efectivamente. Y la destreza tiene que ver entonces que el cliente de alguna manera, con todo lo que ya venimos trabajando con él en la etapa 1 y en la etapa 2, va a desarrollar la cooperación, puesto que la elaboración de los programas de acción es generalmente un esfuerzo de colaboración. El cliente debe envolverse en planear la estrategia. Y en general las metas del cliente tienen que salir de él mismo. Entonces, no es que yo le voy a decir, vos tenés que hacer esto, esto y esto, no. ¿Cómo podemos trabajar contigo tu sobrepeso? ¿Qué podés hacer vos para llegar a tu objetivo, que es perder, no sé, 10 kilos, por decirlo así? Entonces, las metas deben ser siempre dichas por el cliente y nosotros vamos trabajando con él, en todo caso, las estrategias. El riesgo: el cliente debe aprender cómo tomar riesgos por sí solo, debe aprender que paradójicamente es seguro el arriesgarse por sí solo. Esto significa que primero debe tomar pequeños riesgos y ser reforzado con el éxito y ayudado a resistir los fracasos. Si no pude caminar esta semana, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué me llevó a no caminar? Etcétera. Y reforzar aquello que sí hizo, por ejemplo, si hice una buena dieta, comí los alimentos necesarios, los alimentos que me ha prescrito la nutricionista, etcétera. No me fui a la nutricionista, pero en toda la semana hice una comida saludable. Entonces, veamos 18:46, un momentito. Vamos a trabajar acá en otra cosa. 18:46. Bien, entonces, ese sería un poco el riesgo. Entonces, si no pudo llegar a arriesgarse por sí sola porque tenía miedo, o no para la caminata en sí, sino a lo mejor que estoy con sobrepeso, no quiero llevar, no sé, ponerme la calza o yo, no sé, lo que venga, aquello que le parezca riesgoso, a lo mejor exhibirse a esta persona. Tendríamos que buscar con él o con ella qué es lo que le parece riesgoso, qué es lo que se siente mal para hacer. Bien, actuar. Finalmente no hay un sustituto para la acción. El actuar tiene muchas formas. Puede significar detenerse en alguna actividad autodestructiva, tal como, qué sé yo, comer demasiado o tomar drogas. Puede significar iniciar algún programa de crecimiento. Puede significar desarrollar nuevas actividades como sentido del valor propio, etc. Pero ya en una acción en donde el sujeto va a hacer algo para sentirse mejor o hacer cambio de conducta. En general, a nadie se le debe aconsejar para que tome un programa de acción, a menos que él tenga las destrezas para realizar programas efectivamente. Entonces, si el sujeto no ha desarrollado algunas destrezas y me pone como meta, como objetivo, aquello que en esa etapa a lo mejor no lo va a conseguir, tengo que ver con él las ventajas y desventajas de no haber desarrollado otro recurso para esto que me está pidiendo. Entonces,
No es que va a cambiar el objetivo, pero así a lo mejor va a cambiar de forma de llegar a ese objetivo. Bien. Siguiente, Vanina. Entonces, el modelo de desarrollo del cambio constructivo de la conducta por parte del cliente es central y, por tanto, el modelo completo es conductual. Nuestro enfoque siempre dijimos que era dinámico. Si ustedes recuerdan, las primeras sesiones fueron así, la primera parcial fueron así. Etapa 1 y 2 existen por dos razones básicas. El valor como una expresión de respeto hacia la persona del cliente y la acción preparar al cliente para comprometerle en un cambio constructivo de la conducta. La etapa 1 y 2 son esenciales, pero no deben ser exageradas ni convertidas en fines en sí mismas. Estas etapas ayudan al cliente a establecer armonía con el orientador, exploran sus valores, aumentan su motivación y colocan punto a los datos y recursos que él necesita para realizar un programa de acción inteligente dirigida a la meta, que es lo que estábamos diciendo. En la etapa 1 y 2 evitan el fijar metas prematuras. Entonces, si yo digo a una persona que viene para hacer un cambio de hábito de comida, a lo mejor no puedo decirle que en un mes va a cambiar. ¿Puede cambiar su hábito? Totalmente no, pero a lo mejor puede mejorar con comidas saludables. Y si dicen que va a bajar 10 kilos en un mes, eso no es, o sea, puede hacerlo, pero no es saludable. Entonces va otra vez contra su propio yo. Entonces esas son las cosas que yo tengo que trabajar. No decir, no, pero si voy a bajar en un mes o tu cuerpo ya no va, no. Buscar, ¿qué te parece si? ¿Qué pasaría si vos bajas? ¿De acuerdo a la confrontación? ¿Qué pasaría si vos bajas 10 kilos en un mes? ¿En qué te beneficia? No, y me van a ver ya la gente más flaca. ¿Es lo que vos querés? ¿Querés que la gente te vea flaca? O lo que vos me dijiste la vez pasada tiene que ver con que vos te sientas bien contigo. O sea, hay traerle un poco la sesión anterior y hablar también de la congruencia de su objetivo y de su meta. Bien. Siguiente, Vanina. Entonces, la etapa 2 debe ser realizada en el espíritu tanto la etapa 1 como la etapa 3. Esto debe basarse en empatía adecuada y respeto, autenticidad y debe orientarse a los programas de acción. La destreza 2 representa la medicina más fuerte en que la destreza 1 y debe usarse con precaución y tentativamente. En la etapa 2 constituye parte de un repertorio más amplio de la destreza de ayuda y deben usarse siempre que se necesite, aún al principio de la relación de ayuda. O sea, puedo usar cualquiera de estas técnicas o de estas formas de trabajar con mi sujeto en la etapa 1 y 2 cuando ya estoy llegando a la etapa 3. No en la etapa 1, es siempre la etapa 1. Sin embargo, en la etapa 2 puedo usar algunas características de la etapa 1, es lo que me está diciendo. El siguiente. Nuestra orientación dijimos también que era más centrada en la persona que en el problema. Y aún en el proceso de orientación debe centrarse en la persona más que en los problemas de la persona. Según el orientador, se mueve en el otro a través del proceso de ayuda y sus problemas podrían cambiar. El beber podría ser un solo síntoma, una forma del hombre de ahogar su sentido de insuficiencia. El problema presentado con frecuencia no es el problema. El cliente presenta su problema seguro para ver cómo el orientador lo maneja. Ojo, no es que él quiera ver así tal cual, sino yo veo el síntoma, pero no sé de dónde viene. O sea, el sujeto viene porque bebe mucho, pero no sabe de dónde aparece esa insuficiencia o insatisfacción que él tiene para beber mucho. Solamente después de que la confianza ha sido establecida, está dispuesto a discutir lo que realmente le molesta. Otra pregunta relevante para la orientación central en la persona es: ¿es posible ayudar a una persona que a usted no le gusta? Un buen orientador trabaja respetando a su cliente y puede ayudar a alguien a quien respeta. En forma similar, un buen orientador no trabaja para gustarle al cliente o ser querido por él, sino para ayudarlo dentro de lo que da mi conocimiento. Tiene que ver con reconocerse a sí mismo, volver a autorrespeto, etc. Entonces, si alguien no me cae bien, lo más probable es que tengo que ver qué pasa conmigo, no con el cliente. Siguiente. Hasta ahí sería. Bien, llegamos al cierre entonces, Okay. hasta ahí. Bien, la orientación, ya eso es lo que estamos despidiendo. Sí. Bien. Entonces, hasta acá ustedes vieron que en estas etapas, creo que con esto pueden clarificar un poco lo que están trabajando, están terminando su trabajo, de cómo vamos haciendo
las etapas, no es que ustedes van a poner etapa 1, etapa 2, sino que para que ustedes vayan como reencontrándose en esta etapa para seguir con su proceso de sesiones en su trabajo mismo. Preguntas hasta acá, por favor. Profe, Sí. con respecto a eso que dijo al final, que cuando, por ejemplo, tenemos que tratar a un paciente y no nos sentimos a gusto por algún motivo que tenemos en contra a lo mejor de esa persona. Por dar un ejemplo nomás, si me viene un político corrupto que yo sé que hizo tantas cosas que están mal y qué sé yo entiendo que como profesional yo tendría que saber manejar esa situación, ¿verdad? Pero ¿cómo se trabaja con eso, profe? Cuando Y eso uno tendría, siente claro, como ciudadano, o sea, soy profesional, pero también soy un ciudadana, ¿verdad? Y claro, saber pero ese tipo de cosas. en tu rol de profesional, una de las cosas que es importante no realizar es tener prejuicios, ¿verdad? Porque él viene porque necesita una ayuda en X área, ¿verdad? Él no viene porque roba, porque eso no le molesta, él no viene porque anda diciendo cosas que después no cumple, pero viene por algo que a él le molesta y a él le preocupa y está como trabajando su vida en este momento, su vida emocional. Entonces, ahí tendría, por eso te decía, cuando alguien no me cae bien a mí es porque algo tengo yo. A lo mejor como si estoy molesta por esto, aquello, con el sujeto, pero realmente lo que me molesta tiene que ver conmigo, no con él. Ahora, si no podés trabajar esa parte, bueno, porque tu trabajo va a ser trabajar con él por lo que él viene junto a vos. Porque la otra cosa a él no le molesta, por eso no es político. ¿Entiendes? Y entonces, y ahí es donde a veces tenemos trabas porque nos da la impresión de que como yo voy a trabajar con esta persona que yo sé que es corrupta, por ejemplo. Pero a lo mejor viene por un relacionamiento con su hijo que nada tiene que ver con su corrupción. Así la corrupción hace, qué sé yo, que el joven, ¿verdad? Esté discutiendo con él con esa cosa. Bueno, tendríamos que trabajar su relación, no su corrupción, porque eso ya no va a cambiar. Y el chico, el joven ya sabe que su padre es corrupto, entonces a lo mejor tiene que hablar desde su rol de padre con él, no de su rol de corrupto. Y esas cosas son lo que ustedes van a trabajar con el sujeto. Gracias, Bien, profe. Sí. bien. ¿Otra pregunta? No que la pagaron. Gracias, gracias. Bien, otra pregunta. Gloria está levantando la mano. ¿Y Gloria? Gloria, profe. Gloria, ¿verdad? Sí. Sí, Gloria, decime. Hola, Gloria. Me gusta eso. Uh-huh. No, ya se puede ver, Román, ya también las cosas que ustedes tengan que hacer. Y sería el Su último trabajo. contenido, o sea que Sí. desarrollamos el último contenido. Pero Que ese sería más sería bien la terminación del tratamiento. terminación del tratamiento, pero Algo ustedes cortito. pueden seguir en corto. Y en la semana, porque el otro lunes ya se entrega el trabajo, ¿verdad? Sí, 15. A no ser que Entonces, entreguemos el día del examen también. puede ser, ¿por qué no? O sea, depende de lo que decidan ellos, o sea, cuál les quede mejor. ¿Por qué no? Mejor un día antes, así no se complican con ese lunes. Porque si tienen mucho tiempo, pues no, después se carga, entonces. O Entonces, habilitamos directamente ese viernes, o sea que desde el 15 hasta el hasta el 18. 18 creo que 18. era. 17.
creo. 17. Bien. No. Entonces, para que tengan más tiempo, ¿verdad? Pero por si haya preguntas, para que puedan hablar con la profesora Vanina para que vayan clarificando si hay algo que no claro dentro del proceso, etcétera. En Después ya sí, tenemos lo que solamente la enviaron, terminación. lo que enviaron en el borrador lo va a ser más fácil porque ya van a tener las correcciones. Y capaz ya tengan en la entrega, ya tengan ya su nota, porque va a ser más fácil, como ya entregaron Sí. ya el borrador. Y va a ser pulir nomás lo que estaba. ¿Cuánto entregaron el borrador? Y entregaron 12 parejas. 12. Ah, súper. Entonces, se puede. Todo ya está casi todo corregido, sí. Genial, me parece excelente. Entonces, hasta el viernes 18, no. Ya voy a mirar El el 17. calendario. No, sí, es viernes. 22 es el. Un poco. No estamos modo activado todavía. El 19, viernes 19. Sí, Hasta viernes. ahí entonces pueden entregar su trabajo práctico, ¿sí? Y el lunes 22 nuestro examen. ¿Verdad? Que va a estar habilitado a las 7 de la mañana hasta las Sí. 23:55. Exacto. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Gloria. Bien. ¿Hay alguna aclaración más, Vanina, que desde tu lado que podamos hacer con ellos para que... Lo que estuve viendo en los trabajos prácticos es que les cuesta hacer la parte al comienzo. O sea, que se van directamente a lo que es el motivo de consulta, sin utilizar tanto. ¿Se acuerdan que hablamos lo que es el rompehielo? De tratar de adentrarle un poco al ambiente, al paciente que va llegando, no directamente preguntarle qué es su motivo de consulta, sino qué tal les fue para llegar al consultorio, hablar de otros temas para ambientar más y esas cosas lo que estuve viendo que faltaba pulir un poco. No sé si tienen alguna consulta. Profe Sí. Vanina, yo sé que usted ya dijo, pero no presté tanta atención. ¿Esos borradores, usted cuándo nos va a reenviar para que podamos pulir? Y en la semana estarán recibiendo. Ok, Estoy haciendo por orden de entrega. ok. Bien, gracias. ¿Vale? Bien. Pero aclarar que el borrador solo se recibió hasta el viernes pasado. O sea, que esta semana ya no se recibe más. Hay que Solo leer ya- nomás ya con lo otro. Solo ya se aguarda la Pero entrega final. claro, no nos da tiempo para corregir ni nada ya. No. Bien. Te digo, para volver a entregar lo que quiero decir. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que podemos ir cerrando. Y bueno, para ir trabajando en la semana, lo que sea, para ir les insto a que vayan terminando su trabajo. Creo que esa es la mejor forma porque ahí se obligan a leer y bueno, con toda nuestra forma de estudio de este año, yo creo que les va a ayudar mucho el trabajo para la lectura sobre todo y ver un poco el proceso en sí mismo. Bien, entonces si no hay más nada, yo les voy a ir dejando. Si les parece, nos vamos a ver la semana que viene. Bueno, la semana que viene terminamos así, o prefieren ya terminar con un Power que le enviamos materiales. ¿Qué dicen? Ferma lo habla hoy, Gloria también. Bien, entonces vemos la semana cómo vamos haciendo y vamos cerrando de acuerdo a eso. ¿Les parece? Sí, profe. Gracias, Genial. profe. Bueno, gracias a ustedes. Chao, Gracias, chao. profe. Nos vemos. Encantada de reencontrarnos.
Sí. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao.